Creces cuando tu empresa crece. A gran responsabilidad, gran respaldo. Visítanos en corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. ¡Qué bestia! ¡Papá, bájale! Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. DJ billeteado al micrófono. Para todos los que buscan un hit de suerte. Aquí va, con Loto. Todos los boletos tienen raspe. Raspa, gana y billeteate al ritmo de los premios instantáneos. ¿Estás listo para ponerle música al billete? Loto tiene el beat de la suerte y es para ti solito. Loto, para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. Allá afuera, existe una fuerza natural que nos mueve. The Kia EV5. La expresión más atrevida, consciente y revolucionaria de nuestro compromiso con la vida. Más que un SUV 100% eléctrico, es el inicio de la movilidad eléctrica diseñada para movernos a todos. The Kia EV5, 100% eléctrico. EV for all. Kia. Movement that inspires. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Dinostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Dinostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Dinostroza. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Excelente mañana, bienvenidos y bienvenidas a Vis en este día lunes 30 de diciembre. Estamos a un día de que ya finalice este 2024 que ha sido marcado por varios temas importantes, entre estos el tema judicial y por supuesto también la inseguridad por la que ha atravesado nuestro país. Vamos a abordar estos dos temas con dos expertos. Hoy estará con nosotros Jean-Paul Pinto, él es experto en seguridad, y también estaremos conversando con Javier Palacios, él es abogado constitucionalista. Diferentes temas vamos a tocar y arranco dándoles la bienvenida a los dos que están aquí conmigo y quiero invitarlos primero a que veamos un reportaje en materia de inseguridad. ¿Cuáles fueron esos hitos que marcaron este 2024? Denise tiene un reporte para nosotros. ¿Dónde está Fito? Esa es la pregunta que no se ha logrado responder en el 2024. Su fuga el 7 de enero generó el caos en las cárceles y cuando parecía que nada podía ser peor, un grupo armado se tomó TC Televisión en vivo. Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. Noboa ordenó que los militares ingresen a las cárceles, desmantelaron todos los privilegios como discotecas, celdas de lujo y hasta un jacuzzi. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. En abril, la consulta popular dio paso a que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la policía. Se incrementó las penas en delitos y se aprobó la extradición. Pero no fue suficiente. La violencia cobró la vida de cientos de ecuatorianos, como la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, la del comediante Cristian Nieto en un circo y la de la ex Miss Landy Párraga. Noboa trasladó la comandancia de la policía y las Fuerzas Armadas a Manta. Más adelante, en julio, Noboa intervino Durán. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Las vacunas se volvieron el pan de cada día y negocios tuvieron que cerrar. Para tener más presupuesto para esta lucha, el Presi subió el IVA y hoy por hoy Noboa dice que hay un 18% menos de homicidios en el país. Aunque en noviembre 15 reos murieron en la penitenciaría. En 9 meses se reportaron 2.000 secuestros extorsivos, incluyendo al jugador Pedro Pablo Perlaza. Tan violento está el país que The Economist nos calificó como un narcoestado. Mientras este bloque de seguridad esté al frente del combate al narcotráfico, Ecuador jamás será un narcoestado. El plan Fénix puede estar en marcha, pero la dura realidad exige más.
Perfecto. Denise bien nos contaba y acotaba pues en el inicio de este reportaje en estos momentos, y ella empieza hablando sobre la inseguridad. Parte de esa inseguridad, ella empieza con la parte de Fito, pero yo les pregunto a ustedes, creo que el tema más importante para cerrar este año, el que cala en el imaginario social y en la sensibilidad de todos los ecuatorianos, es la desaparición de 4 niños en Guayaquil. ¿Cómo ven esta situación que de alguna manera se tornó un poco política? Empiezo con usted, Jean Paul, que es experto en seguridad, y ya vamos a manejar también la parte jurídica. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carla? Un gusto saludarte, un saludo a la audiencia del programa. Mira que el problema es un mal procedimiento de parte de los militares, porque cuando ellos detuvieron a los chicos, sean o no culpables, hayan o no cometido un delito, enseguida debían coordinar con la policía la entrega de estos chicos a la Policía Nacional. ¿A la DINAPEN? A la DINAPEN, o si no al policía del sector, y él es el que decide llevarles frente, ¿no es cierto?, a un juez, ¿no es cierto?, y el juez decidirá si estos chicos son inocentes, son culpables, deben ir a un centro de menores o deben ser liberados. Fuerzas Armadas no tiene la capacidad para dictar leyes, para dictar, ¿no es cierto?, decir si son inocentes o no. Entonces mira que el gran problema que a mí me parece que hubo es que hubo un mal procedimiento militar. Ellos no debieron, ¿no es cierto?, llevarles a ninguna parte, interrogarles, a ningún lado, sino avisar a la policía, coordinar con la policía, entregar a la policía, y la policía sigue el trámite de que la ley lo dice, ¿no? Es que justamente ya hay una confirmación de que pues estos muchachos estaban en una camioneta de militares y después se los deja en la casa no sé de quién. ¿Por qué no se les regresa a la Policía Nacional? Es lo que te digo. ¿Por qué no se precautela la seguridad de una persona menor de edad? Estamos hablando de chicos que comprenden entre los 11 y los 15 años. Entonces mira que ellos, como te digo, si a la base el procedimiento hubiera sido el correcto y el técnico, ellos hubieran acabado en manos de la policía del sector y seguramente, ¿no es cierto?, llevados, ¿no es cierto?, frente a la autoridad competente. Pero en este caso ellos decidieron qué hacer con los chicos, tampoco está claro quién decidió, quién fue el jefe que dijo que no había que avisar a nadie o que había que entregar alguna parte. ¿Por qué los dejaron sueltos? ¿Por qué no los llevaron a un lugar como una iglesia, como a la base militar? Más que darles eso, un teléfono para que llamen a sus familiares. Eso es lo que debía procederse. Más que eso, de manera breve yo le pregunto, ¿no existe una bitácora del trabajo de los militares de hoy hicimos operativos en las Malvinas, estuvo a cargo de Pepito Pérez, el comandante Pepito Pérez, privó de la libertad a tantos menores de edad y sus padres tendrán que irlos a retirar a tal lugar? ¿Debe existir algún registro de todo el trabajo que realizan, tomando en cuenta que estamos en conflicto armado interno? No, todo eso está monitoreado, es decir, al día siguiente lo que pasó esto ya sabían exactamente qué patrulla fue, cuántos hombres eran, quién estaba al mando, esto no es desconocido por nadie. Claro. El problema que es que no entendemos es por qué fue lo que pasó luego, es decir, el ministro de Defensa actualmente ya se puso la soga al cuello y dijo, sí, fuimos nosotros. Pero en un video antes dijo que incluso fueron bandas vinculadas al crimen organizado. Como estamos haciendo un resumen del año, yo te puedo decir que el gran problema ha sido de comunicación en la seguridad. Una muy mala comunicación, contradicciones, versiones, ¿no es cierto? Las unas dicen una cosa, las otras otra cosa. Entonces, yo te puedo decir que lastimosamente en tema de seguridad hemos sido muy malos en el tema de comunicación. Estoy con Javier Palacios, él es también abogado constitucionalista, como bien lo presentaba, y le pregunto a usted, y a mí me llama mucho la atención. Este caso empieza a investigarse en Guayaquil, luego se traslada a una unidad en Quito, luego retorna a Guayaquil. Digamos, ¿cuáles son esas garantías jurídicas que podría tener un caso que se encuentre en vaivén también? Muy buenos días, Carla, un gusto compartir con usted y con Jan. A ver, el problema del caso en realidad es la falta de claridad y del soporte documental que tiene el ministerio y quienes habrían hecho este operativo en las Malvinas. Porque Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, cualquiera que haya estado en el operativo, lleva un registro del operativo y de lo que concluyó el operativo. Porque yo debo reportar, hice un operativo en las Malvinas, encontré tantos actos irregulares, si encontré evidencia o no evidencia, yo le puse a buen recaudo, puse a órdenes de la autoridad competente o lo que haya encontrado las Fuerzas Armadas. Pero aquí no existe. Y esta falta de transparencia en la información o la demora inclusive en comunicar, no parecería coadyuvar a que los hechos se esclarezcan, porque aquí debe haber un documento oficial de quienes estuvieron en este operativo en el que digan qué concluyó o en dónde están los menores. Porque no es que tampoco los militares tienen la libre disposición de señalar a dónde les van a dejar a los menores. Si por último desconocían el paradero, domicilio, etcétera, existe un organismo que se llama Policía Nacional, la DINAPEN. Y allí debían estar hasta que se haga un proceso de localización de los padres, se les entrega a los padres, se verifique que en realidad son los padres y estos menores fueron encontrados en la calle, precisamente por la ola de inseguridad que vive el país y porque son personas susceptibles por su corta edad. Y de allí tenemos ya el tema de la fiscalía, ¿no? De la investigación que se ha abierto
en el que está entre Guayaquil y Quito, que prefiere irse a Quito por la unidad de élite para evitar contaminación, el tema de Guayaquil, pero en realidad los hechos están en Guayaquil y donde debería consumarse la investigación hasta por un tema operativo y práctico es en la ciudad de Guayaquil que debería darse este tema. Si no, ni siquiera tenemos allá a finales del año un esclarecimiento de aquello, es difícil que una investigación prospere, y más aún cuando inclusive han mediado acciones constitucionales para que les digan dónde está el paradero de los menores. Ojalá y esto no se convierta como ocurrió en gobiernos pasados, en los que tuvieron que llegar o pasar años para que una corte constitucional, me refiero al caso, en este caso el tema de Gabela, en el que tuvo que llegar una corte constitucional a que ordene que se revele la información que era secretísima del Estado porque nadie quería entregarla. Ahora, hablemos también de otro tema que me parece importante y que va de la mano de esta situación de los niños. Hace 2 semanas la ministra Mónica Palencia decía en un video que se publicó en horas de la noche que rechaza completamente las decisiones judiciales después del trabajo que ha realizado la Policía Nacional. Ella decía que si bien la policía trabaja para poder privar de la libertad a los delincuentes, al siguiente día hay jueces que los dejan libres. Ahí entonces, ¿qué está pasando? ¿Y cuáles son esas prioridades que debería tener entonces el gobierno? Sin duda alguna, hay muchos casos, y de hecho creo que la justicia en el 2024, en el denominado caso Metástasis Purga, ha dado cuenta de que el sistema judicial estaba absolutamente corrompido y que se dejaban libres a delincuentes. Pero el problema también es que muchas veces regresamos a ver solo al operador de justicia, pero no vemos el labor de la gente de la policía. Porque muchas veces el proceso, cuando se califica la flagrancia, me refiero, se cae abajo, no porque el operador de justicia haga mal su trabajo, sino porque el policía no sigue el procedimiento que la ley prevé. Y claro, por más allá de que el policía considere que la persona que ha aprendido es alguien que ha cometido un acto reñido con la ley, si no sigue el procedimiento debido, esto se va a caer, y no es culpa del policía, no es culpa del fiscal, sino es culpa de quien hace el procedimiento. Y la prioridad ahí del gobierno debería ser, sí, hay un foco alto de corrupción en el sistema de administración de justicia que debe corregirse, pero también capacitar al policía. No solamente eso, sino que también este año se develó entre Metástasis, Purga y Plaga lo contaminada que está la justicia de nuestro país. Así que por eso quiero invitarlos a ustedes a que veamos el siguiente reportaje en donde marcamos también cuáles son los hechos que marcan la agenda del 2024 en el ámbito judicial. Metástasis, Purga y Plaga son los casos que develaron que el narco se tomó la justicia ecuatoriana. Estos son los hechos más importantes del 2024 en materia judicial. 1. Metástasis. El tribunal condenó a 20 personas, incluidos funcionarios públicos, entre ellos Wilman Terán, por formar parte de una organización criminal vinculada al narcotraficante Leandro Norero. Los condenados recibieron entre 10 y 7 años de prisión. Incluso el ex legislador Ronnie Aliaga y Javier Jordán también fueron vinculados a este caso como operadores de Norero. Hoy por hoy están prófugos de la justicia. 2. El caso Plaga ha dejado hasta el momento a 15 personas detenidas. Entre los sospechosos se encuentran 2 policías en servicio activo, 3 jueces, 2 funcionarios judiciales y hasta ex jueces. 3. El caso Purga, que inició el 4 de marzo. El testimonio anticipado de Mayra Salazar puso al descubierto cómo la política influía en las decisiones de la Corte Provincial del Guayas. El ex legislador Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, entre otros funcionarios judiciales y abogados, fueron detenidos por estar a la cabeza de decisiones de este grupo de delincuencia organizada. Esa Mayra murió el día que entró al centro de privación de libertad en donde me encuentro. Yo a usted le agradezco haber hecho esta investigación, porque si esto no se hubiera hecho público, más que seguro yo habría seguido teniendo contacto con todas estas personas que no aportaron nada bueno a mi vida. 4. El caso Independencia Judicial, que está por llegar a su fin. La teoría del caso es que Terán buscó destituir de manera ilegal al juez Walter Macías para evitar así la destitución de sus colaboradores Maribel Barreno y Javier Muñoz. Fiscalía solicitó una pena de 9 años y 4 meses de cárcel para Wilman Terán y Maribel Barreno, en calidad de autores del delito de obstrucción a la justicia. Estos casos develan lo contaminada que está la justicia en nuestro país. Pero la pregunta que sigue pendiente de respuesta es: ¿mejorará o seguirá plagada de corrupción la justicia de nuestro país? Ya lo escuchamos, entonces, Metástasis, Purga y Plaga son los casos que develaron que el narco se ha tomado la justicia de nuestro país. ¿Cómo llega a infiltrarse? Y cómo, digamos, las bandas narcodelictivas llegan a tener tanto poder para, de alguna manera, tomar decisiones sobre tantos casos y que se lave tanto dinero. El poder económico del narcotráfico, y lo vemos en México, ¿no? Cuando se habla del tema del narcoestado,
México lo es, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Cuando tú estudias, ¿no es cierto?, lees los libros de Anabel Hernández, La historia secreta, El diario de un traidor, te das cuenta que los narcos tienen plata para financiar las campañas políticas, lo hicieron con Peña Nieto, con López Obrador, con todos. Entonces, cuando tienen tal poder, evidentemente es difícil que alguien no pueda caer. Llámese militar, policía, fiscal, juez, es muy complicado, porque la cuestión es, o es por plata, o es por amenaza. Es decir, no puedes tampoco pedirle a un fiscal sin protección, a un juez también sin protección que dicte justicia, porque realmente al día siguiente serán asesinados sus familiares o él mismo. Entonces, la única forma de combatir esto es quitándole la rentabilidad al narcotráfico. Y algún tema que nunca se ha debatido y no se quiere debatir porque no es algo que dé votos, es el tema de la legalización de las drogas. Yo creo que es momento a nivel regional de hablar del tema de la legalización. Hasta que no le quitemos poder al narcotráfico, esto es interminable. México lleva 24 años de guerra contra el narcotráfico con 0 resultados hasta ahora. Tanto así que Trump, mira, y con eso termino, ahora ya México no es su aliado, ahora es su enemigo. Y puso embajador militar ahí porque ahora quiere hacer operaciones militares en México porque se da cuenta de que México no es capaz de atacar al crimen organizado. Profundicemos en Metástasis, Purga y Plaga. En todo caso, de alguna manera pone como una de las personas principales en estos casos a Wilman Terán. ¿Cómo ven la situación entonces de Wilman Terán, un operador dentro de la justicia que movía los hilos de acuerdo a su conveniencia? El caso Metástasis sobre todo revela que Wilman Terán, quien fue juez de la Corte Nacional de Justicia y luego dio un salto al Consejo de la Judicatura para presidirlo, era aparentemente una de las piezas claves para que el narcotráfico se infiltre en la justicia. Pero no solo esto, sino que además en el tema Metástasis, en el tema ya judicial, lo que revela la investigación de Fiscalía es aún más grave, porque no eran solo los operadores de justicia los que estaban involucrados, sino que era todo un esquema que abarcaba desde guías penitenciarios, directores de las cárceles, ¿quién dirigía el SNAI? O sea, quien campantemente salía semana a semana a decir que está combatiendo la lucha en las cárceles contra el narcotráfico, era quien en realidad se disfrazaba cuando daba la entrevista, porque después de la entrevista él estaba no combatiendo al narcotráfico, sino coadyuvando. Pero hablando con los narcos, pues, de quién dejar libre, a quién no, cómo las sentencias deberían favorecer a sus amigos. Efectivamente, y esto al menos en el sistema de administración de justicia, ¿por qué se da? Porque no tenemos un sistema de administración de justicia transparente. Cuando la mayoría de los procesos, deberían ser todos, se pueden visualizar y la ciudadanía es el principal juez de los jueces, es decir, las que hace la auditoría de los fallos, se puede empezar a combatir. Pero si tenemos audiencias que se transmiten en parte y lo que no conviene no se transmite, se declara reservado o justo se va el Zoom de la unidad judicial, así es cuando se prestan este tipo de cosas. Porque Metástasis ha revelado, yo creo que una porción de la corrupción judicial. De Metástasis nace Purga. Nace Purga. Y en Purga hubo un testimonio este año que llamó muchísimo la atención, que fue el de Mayra Salazar. Ella hablaba de lo contaminada que estaba la Corte de Justicia del Guayas, cómo de alguna manera se favorecía y se pagaba en efectivo por de alguna manera, pues incluso hasta controles, hacer que resalten pues ciertos casos, que se favorezca a quienes no se debía. Y Mayra Salazar hablaba desde la asesoría a la presidencia, asesoría en comunicación a la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, es decir, Mayra Salazar ni siquiera es que era alguien con conocimiento del derecho para saber si lo que se hacía estaba bien o mal, sino que ella era la suerte de contacto con las autoridades judiciales. Y lo que era más grave, justo el testimonio de Mayra Salazar, que prácticamente todos los jueces de la Corte Provincial del Guayas hacían visitas casi semanales donde un político, me refiero al señor Muentes, en Mocolí. Que no creo que, al menos no creo que sea razonable pensar que los jueces deben estar pasando lista en la casa de un político, el que además resultó en esta época ser favorecidos con al menos fallos cuestionables que le daban a él un rédito económico. Pero lamentablemente esto solo es una porción de la administración de justicia y si no hacemos un cambio profundo, si no se hace una evaluación realmente integral de los jueces, de quienes están allí administrando justicia, Metástasis hoy es solo una premonición de lo que le va a pasar al Ecuador en un par de años más, porque volverá a salir otro Metástasis. Ante esto, entonces estamos hablando de que definitivamente la justicia también trabaja de la mano de la inseguridad, de la mano de los narcos. ¿Cree usted que a largo plazo, con qué decisiones podría pues acabarse eso en nuestro país? ¿Es suficiente la presencia de militares en las calles? No, en las cárceles y en las calles también. O sea, lo que vimos con el tema de los chicos es que la militarización no es la solución. México tiene cientos de denuncias de violación de derechos humanos por parte de militares por el hecho de haber militarizado la seguridad como tal. Y eso lo hemos conversado varias veces en este espacio, ¿no? Realmente poner a los militares en seguridad interna es un error.
En Chile está prohibido, en Argentina está prohibido, en Brasil está regulado, porque siempre se producen este tipo de escenas de violación de derechos. Que además se habla de que no es la competencia de los militares, ¿no? O sea, cuando ya les firmamos un decreto que era el 730, después hicimos un conflicto interno armado, ya les dimos esa potestad de entrar a operar, pero mira que de todas maneras lo que decimos es que entren a operar en coordinación con la policía. Jamás les hemos dicho que entren a operar solos. Ellos tienen siempre que contactarse con la policía. Por eso en este caso hubo un error de procedimiento, porque ellos debieron haber contactado a la policía del sector. Entonces, mira que una cosa que es muy importante es entender después de este año de que la mano dura no funciona, la militarización no funciona, y lo que necesitamos es un plan de seguridad integral, que de lo que yo he escuchado ya está aprobado, pero no está implementado. Lo que estamos es una visión multidimensional de la seguridad. Por ejemplo, si son menores de edad, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación en el tema? ¿Ha hecho alguna cosa de política, se interesa en el tema de seguridad? Porque en los colegios de la costa los profesores también son amenazados, los estudiantes son reclutados. ¿Y qué está haciendo el Ministerio de Educación sobre ese tema? Ese no es un tema ni de policías ni de militares, es una competencia del Ministerio de Educación y así otros ministerios más. El sector privado, por ejemplo, ¿cuánto podría invertir los privados en los territorios de mayor violencia para rescatar a esos jóvenes de la criminalidad? Entonces mira que yo te doy soluciones que no pasan ni por los policías, ni los militares, ni por el uso de inteligencia. Pero hasta que no tengamos claro que la seguridad es multidimensional, que es una seguridad humana, las cosas no van a mejorar en el Ecuador. Entonces, yo le pregunto, Javier, ¿la consulta popular sirvió o no sirvió para la presencia de militares en las calles desde su perspectiva? A ver, desde mi punto de vista, la presencia de militares sí generó en un principio una ayuda a controlar la seguridad. Creo que el país venía un poco descontrolado, lamentablemente veníamos de un gobierno, me refiero al del presidente Lasso, que no tomaba decisiones, era un gobierno que pensaba mucho, pero el problema es que el Ecuador no está para pensarle tanto porque se nos va. Y creo que en un momento ayudó, pero esta no es una solución ni de lejos integral en materia de seguridad, y porque además, yo creo que lamentablemente las autoridades de turno ven en la violencia el respaldo a la seguridad, cuando no creo yo que necesariamente es así. Vea usted todos los temas de corrupción vinculados al narcotráfico, ¿cuál es el fin común? La prioridad de estos procesos judiciales no era buscar la libertad de quienes estaban en las cárceles, sino era que la liberación de bienes y que no les lleguen a incautar ni cuentas, ni casas, ni autos, ni nada. Esa era la prioridad uno. Y luego sí, una vez puesto a buen recaudo los bienes, buscar la libertad de estas personas. Y la libertad de estas personas no era ni siquiera la libertad de los grandes capos, sino de los gatilleros, que se buscaba primero la libertad, que eran estos famosos habeas corpus en la Concordia. Entonces, ¿dónde está el problema? En lo económico, en el que cuando yo puedo obtener dinero de fuente ilícita y lo puedo utilizar en el Ecuador, claro, lo que pasa es que el negocio de la corrupción, negocio entre comillas, el tema del crimen organizado, la venta de droga y todo este tipo de cosas, se vuelve rentable en el país, porque puedo utilizar y no existe un control de estos fondos. El día que el Ecuador tome en serio el control de estos fondos y no se convierte en una puerta de lavar activos... ¿La ley antipillos podría haber favorecido aquello? A ver, creo que la ley antipillos... Tomando en cuenta que la Corte Constitucional pues le dio la espalda al presidente de la República en ese aspecto. Sí, creo que el problema en la ley antipillos es que hubo una mezcla indebida de ciertas materias, la Asamblea tampoco ayudó a que haya un debate sobre el contenido de la ley, lo tuvo más con un tinte electoral. ¿Pudo haber apoyado? Sí, quizás. No creo que la solución esté en el impuesto que se quería imponer a los vehículos ni en las facultades de control a la UAFE, porque la UAFE tiene esas facultades de control. El problema es que no las activa. Entonces, si no las activa, el SRI tiene la superintendencia de compañías. Por ejemplo, la superintendencia de compañías podría decirnos, si hacen una labor diligente, cuántas compañías de papel tiene el país. Y le aseguro que la mayoría de las compañías de papel de este país son utilizadas para temas de narcotráfico, que ya lo reveló el tema de la mafia albanesa, en la que había un sinnúmero de compañías con un sinnúmero de bienes que no podían respaldar en sus balances. ¿Por qué? Porque era lavado de activos. Y eso pasa en el Ecuador día a día, y mientras eso no se controle, el delincuente le es rentable, entre comillas, ser delincuente. Así es. Ahora, yo quiero preguntarle frente a todo esto, ¿qué pasa también con la parte de los sicariatos? Este año sorprende muchísimo la parte de la inseguridad en torno a estas cifras que se manejan hoy por hoy en sicariatos, principalmente en la zona de Durán, a donde ustedes recordarán el presidente de la República llegó con tanquetas, con todos sus ministros y con todo pues un operativo de seguridad a una de las zonas calientes más grandes y más graves de nuestro país. ¿Qué pasa con los sicariatos? ¿Qué pasa con esta zona de Durán? O sea, hay varias terminologías para esto. Algunos colegas hablan de santuarios, otros de estados paralelos. Son estados invisibles, ¿no? O si usamos otro término, podrían ser unos narcoestados pequeños, donde realmente los que hacen ley ahí son los criminales, ¿no? Es decir, los que dan el agua, la luz,
los que dan la educación, los que se ocupan de todo son los grupos criminales. Y en algunas partes hemos visto inclusive que cuando gente nueva entra al sector es enseguida eliminada, porque el jefe de plaza se entera que hay gente nueva que llega, no es gente conocida y va y los elimina, como pasó con estos colombianos de hace poco también en la zona costera. Entonces, lo que el país experimenta es esto, una pérdida de soberanía en ciertas zonas de la costa. Y en esas zonas de la costa los que hacen ley son los grupos criminales. Ellos deciden quién vive, quién muere, quién puede trabajar, quién no puede trabajar, y así funciona todo el negocio. Entonces, yo te diría que lastimosamente en el país asistimos a eso. No es un narcoestado, no es un estado fallido, estamos todavía lejos de eso. Es decir, usted discrepa con la publicación de The Economist, que nos calificaba como un narcoestado. Él lo que nos quería decir es que en las zonas que él visitó, ahí sí hay un narcoestado. Es decir, hay estados paralelos e invisibles donde los grupos criminales son los que ejercen ley y hacen ley. ¿Estamos cerca o lejos de parecernos a Colombia? Colombia sí fue catalogado como un narcoestado. Digo, México, verás, voy al tema mexicano. Para que seamos un narcoestado implica que los partidos políticos y el mismo presidente recibe dinero. La denuncia que hay como te digo, contra López Obrador es que él recibió dinero del cartel de Sinaloa. Eso ya es un narcoestado. Cuando realmente el que gobierna ahí era el Mayo Zambada, que ahorita está preso en los Estados Unidos. Él era el que decidía en México qué es lo que pasaba o qué es lo que no pasaba. Eso es un narcoestado, cuando los narcos financian a los políticos y a los dos partidos. Es como si aquí, en la campaña política que tenemos, ¿no es cierto?, el narco le financia a Luisa y le financia a Noboa, y no importa quién gane, ellos están protegidos. Eso es un narcoestado. En nuestro caso no hemos llegado, creería yo, esperaría yo, a ese nivel de gobierno, pero sí a estados narcos más pequeños, sobre todo en la costa ecuatoriana. En ciertas zonas calientes. Donde pasa la droga, evidentemente. Y ahí, por eso tú decías, los sicariatos en esas zonas son mucho más numerosos y le hemos sobrepasado a Colombia, porque mira que en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que el año pasado fue 45, si no me equivoco, es mucho más alta que la colombiana y la mexicana. Y este año es cierto que vamos a reducir tal vez un 20% las muertes violentas, pero esa tasa de homicidios seguirá estando por encima de Colombia y México. Seremos un país más violento que Colombia y más violento que México. Es decir, el balance de este año es muy mitigado. Y además, mira, si vamos al plan de gobierno de Noboa que colgó en el CNE, y tú ves lo que él proponía en eso. El plan Fénix. El plan Fénix ni siquiera está ahí. Vamos simplemente al plan que está colgado en el CNE, en la parte de seguridad. Todo lo que él dijo que iba a hacer no hizo. Pero en nada. Después es que apareció las barcazas, apareció el plan Fénix, aparecieron las cárceles, pero nada de eso está en el plan de gobierno que él colgó en el CNE. Entonces no puedes evaluar, porque realmente no tenemos nada sobre qué evaluar, pero si evaluamos de ese instrumento de política pública, el balance es absolutamente negativo, porque todo lo que él dijo que iba a hacer, no hizo nada de lo que él dijo que iba a implementar. Sobre todo, una de las propuestas del presidente también era que parte del incremento del IVA al 15% iba a ayudar a, pues, justamente reforzar la seguridad de nuestro país y pelear una guerra, como él bien lo decía, en medio del crimen organizado. ¿Cómo vio usted el alza de este IVA? Que hoy por hoy, según varios economistas y según hemos tratado también en este espacio, ese dinero está sirviendo para pagar, digamos, hoy por hoy al sector público, los décimos, los sueldos y demás, pero no sé cuánto se está destinando para la seguridad de nuestro país, que era parte de esa propuesta, porque el presidente lo dijo y me quedo con eso: pelear una guerra resulta cara. A ver, yo creo que lo que decía el presidente, que pelear la guerra resulta cara, es verdad. No creo que el 100% del aumento del IVA haya podido ir a temas de seguridad. Me parece que eso es ilusorio. Creo que el aumento del IVA, al menos desde mi punto de vista, era algo que tenía que darse. El IVA en la región es mucho más alto que el ecuatoriano, y el ecuatoriano vivimos con IVA que aún con el aumento al 15% sigue siendo más bajo que la región, y por varios puntos por debajo. En el tema de seguridad, yo creo que el tema económico, hemos visto que se han adquirido quizás nuevos insumos. No creo que sea algo sustancial en lo económico que haya estado en materia de seguridad. Sí creo que en materia de seguridad ha habido un cambio en ciertas cosas puntuales, por ejemplo, manejo de cárceles. Creo que veníamos de un gobierno en el que cada semana habían matanzas en las cárceles que eran básicamente no televisadas. Masacres, claro. Pero sí, al principalmente menos, en Guillermo Lasso eso se recrudeció. En Guillermo Lasso se recrudeció, veníamos con Lenín Moreno, Guillermo Lasso se apuntaló un poco más. Creo que en algo el presidente Noboa ha logrado controlar eso. Creo que no podemos tampoco tapar esa realidad. Sin duda alguna han existido otros eventos en este año en las cárceles, pero con muchísima menor intensidad de lo que pasaba en el gobierno de Guillermo Lasso. También es un gobierno muy corto, en el que los problemas económicos, los apagones,
han tenido que sortear también distintos problemas que el gobierno ha ido afrontando y los ha ido sobrellevando. Y esperemos a ver en este 2025 si es que el voto le favorece al presidente Noboa. Será diferente evaluar a un gobierno de 4 años a un gobierno de 1 año y poco más, en el que en realidad... 1 año, 6 meses más o menos. Sí, pero toma unos 4 o 5 meses entre las autoridades, la adaptación, el ver en realidad cómo estaba el gobierno saliente y allí poder tomar las distintas políticas públicas de cada mandante. Ahora, para enfrentar también esta inseguridad, usted bien decía que el presidente acotaba que va a hacer la construcción de algunos centros de privación de la libertad muchísimo más seguros, cárceles de máxima seguridad. ¿Cómo ve la situación que se ha presentado en estos últimos días? Ya no se va a construir en Archidona, ahora al parecer va a ser en Salinas, pero no se lleva a consensos con, digamos, las autoridades de Salinas. Entonces, ¿cómo ven esta situación que de alguna manera, no sé, termina siendo populista? El problema, claro, es un manejo, como decía, no técnico, ¿no? Porque cuando quieres poner una cárcel es un proceso de negociación larguísimo, donde tú vas a territorio, te reúnes con la gente que vive ahí, con las autoridades locales, y les vendes un poco el proyecto, porque es un proyecto y lo tienes que vender. No es cuestión simplemente de que tengo un espacio vacío acá y lo voy a poner aquí porque yo quiero y ahí va a ser. O sea, ese es el problema, el manejo populista de la seguridad y no el manejo técnico. Entonces, y lo que preocupante que es que después del tema de Archidona, varios... autoridades locales de varios GAS dijeron no hay problema, nosotros sí queremos, pero lo dicen simplemente a título personal. En Salinas fue así. Los concejales denunciaron que jamás se había conversado sobre eso. Entonces, ese es otro poco manejo técnico de la seguridad. Pero es que hablaban de que el alcalde, si no me equivoco, no estoy muy segura de esto, pero se hablaba de que el alcalde era de ADN. Por eso había esta propuesta de utilizar uno de los terrenos. Muy posible, muy probable. Pero como te digo, es un proceso largo de entendimiento. Y por ejemplo, en Francia usualmente los presos trabajan y reciben un salario y eso permite compensar a las víctimas que ellos tengan también dinero para sus gastos personales. Pero tienes que vender ese modelo de gestión de cárceles y lastimosamente en el país estamos también subyugados por el modelo Bukele, ¿no? La paz mafiosa. Entonces yo siempre digo, a veces la paz mafiosa puede ser considerada como algo negativo, pero a veces puede ser interesante. Bukele logró pacificar así el país. Él tiene una denuncia en la Fiscalía de Estados Unidos por paz mafiosa. Él se reunió con las cabezas de las maras, la 18, la Salvatrucha, y negoció la pacificación de las calles. A cambio, claro, de estos videos mediáticos muy bonitos de marketing donde se supone que las cárceles son la solución. Pero a nivel mundial los estudios dicen que los países más seguros del mundo no son los que tienen las poblaciones carcelarias más grandes. Dos casos, Estados Unidos y México. No es porque tú tienes más cárceles que va a mejorar la seguridad de un país. Ese paradigma también es falso. Jurídicamente, ¿cuáles son los acuerdos a los que se deberían llegar entonces con algunas poblaciones para poder construir una cárcel? Algunos decían que esto puede atraer incluso dinamismo económico. Otros dicen que puede atraer mayor inseguridad. ¿Cuál sería la situación allí? ¿Cuáles deberían ser esos estudios que se plasmen para poder hacer la construcción de la cárcel de máxima seguridad? Para construir una cárcel, en principio, lo que existe son 2 temas legales. El primero, que es un tema de socialización con la comunidad donde va a estar el proyecto, y el otro también es un tema ambiental, ¿no? Porque la cárcel también tiene repercusiones ambientales, en las que si la cárcel llegase a tener un impacto ambiental grande, yo debo hacer una consulta ambiental a la población presuntamente afectada. En la cárcel, imagínense, vamos a hacinar a un número de personas importantes que realizan ciertas actividades como parte de su rehabilitación social, en el que existe ingreso constante, existe inclusive posibilidad de armamento de fuego de parte de las fuerzas del orden, etc. Y el tema de los acuerdos sociales, que es algo sustancial, no es que por la voluntad del alcalde de turno de un cantón se puede decir que ya han llegado a acuerdos. No, los acuerdos sociales en realidad son en pro de que no existe una conflictividad en la instalación de la cárcel. Porque tampoco es que se puede llegar a un acuerdo al 100%, porque si le pregunto a cualquier persona de cualquier cantón o de cualquier región del país si quiere que le construya una cárcel a pocos kilómetros de donde él vive, le va a decir que no. O sea, esto es algo bastante obvio. Pero los acuerdos es conveniencia sanos. Hay que... A ver, esto puede generar dinamismo económico, vamos a dar garantías, esto va a estar muy alejado de la ciudad, no va a haber riesgo, por ejemplo, de escuelas. Una cárcel no podría estar cercana a una escuela o un centro educativo, porque es un tema peligroso. El riesgo de que una persona se fugue de la cárcel es latente, o sea, queremos que esto no pase, pero es latente. A esos acuerdos sociales deben llegarse, y además también otro tema, ¿no? Que aquí viene expropiación de terrenos en caso de que exista terrenos privados donde se va a construir. Y los procesos expropiatorios demandan un acuerdo, es decir, el acuerdo en comprar el terreno en X valor, porque de lo contrario debo iniciarle un proceso legal en el que se determinará un justo precio. Pero también debe haber otras expropiaciones, no necesariamente donde se construye, sino en zonas aledañas, por una razón, porque no puedo
sería un poco hasta, creo que es inclusive hasta por principio, por un tema de seguridad. No debería haber viviendas cerca de cárceles, no solo por lo riesgoso, sino porque puede prestarse para otro tipo de actividades, como ya pasó en La Roca, que viviendas muy cercanas eran las que les proveían de internet casi que satelital a los presos. Yo creo que todos los ecuatorianos hoy por hoy queremos conocer también dónde está Fito. Esa es parte de la explicación que de alguna manera pues tal vez pueda aparecer en medio de la campaña electoral. Pero antes de tocar este tema pues con nuestros expertos, quiero darle la bienvenida también a Denise Salazar, quien tiene importantes recomendaciones para todos nosotros. Y en medio de este panel sobre el análisis de lo judicial y también la seguridad en este 2024, es momento de las recomendaciones. Como cada mañana nos acompaña Aseguradora del Sur. Creces cuando tu empresa crece con la confianza de un gigante porque está bien asegurada. A gran responsabilidad, gran respaldo. Visita corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Y también es momento de visitar los concesionarios de Kia y conocer el nuevo Kia EV5, el nuevo sub 100% eléctrico con autonomía de hasta 620 kilómetros, con una sola carga, con el respaldo de Kia y sus más de 150 puntos de carga, la red más grande del país. Kia, Movement that Inspires. Y también para la gente que cree en la suerte, Bet593, todos ganan en este mes, todos ganan con Bet593. Regístrate y te regalamos $10 para jugar y pronosticar sin necesidad de recarga previa. Todas estas recomendaciones llegan para el Vis a Vis, hoy con el análisis en torno a la seguridad y también en el ámbito judicial. Ahora yo les voy a hacer la pregunta una de las más importantes de este desenlace del 2024. ¿En dónde está Fito? El 7 de enero ya se cumple un año de su desaparición y de su fuga de la cárcel. ¿Creen ustedes que en medio de esta campaña electoral se pueda traer a colación este tema? ¿Se recupere o se dé con el paradero de Elias Fito? Decir que se lo tiene identificado en un 45%, ¿dice mucho? ¿O no dice nada? ¿O por qué si ya saben en dónde están no han logrado capturar? Para mí no significa mucho, es simplemente un valor referencial. Y el gran problema, como yo decía, es que hay en la costa, digamos, hay mucho militar y policía que hace muy buen trabajo, pero sería tapar el sol con un dedo decir que en la costa no hay mucho militar y policía infiltrado. Hay muchos policías y militares que son seguridad de los grupos criminales. Entonces yo te puedo decir que seguramente él está muy protegido. Si está en el país, él debe estar muy protegido por gente también de muy alto rango. Y encontrarlo va a ser muy difícil porque implica vencer esas autoridades. Ya te digo, mira, en México los grupos criminales pueden ganar al mes $100 millones. Que des 10 millones en sobornos no es nada, es el 10% de lo que ganas al mes. Entonces, cuando tienes tal situación de impunidad, de sobornos de un Estado, es difícil que una persona tan alta pueda caer, porque los que protegen también son de muy alto rango. Entonces, digo, si está en el país, está muy protegido y va a ser difícil encontrarlo. Seguramente puede que esté por fuera, pero no hay que excluir que esté por dentro, porque adentro hay tanta complicidad que es posible que esté muy protegido y a buen recaudo y nos esté mirando ahorita en este momento, viendo lo que estamos opinando. ¿Usted qué cree? Que aparezca en medio de la campaña electoral. Ha sido un tema bien cuestionado en la parte de inseguridad. ¿En dónde está Fito? Uno de los narcodelincuentes más buscados de la historia de nuestro país. Es verdad, yo no estoy seguro de que él haya abandonado el país y básicamente para mí es una radiografía del sistema judicial y del caso Metástasis. El narco no necesitaba abandonar el país para estar seguro. O sea, no necesitaba. Todos pensamos que el narco, perdón la expresión, le coima a la gente, al guía penitenciario, ¿no? El narco, el guía penitenciario, era un trabajador de a quien le coimaba, que era el director del SNAI. Que esa era la realidad del tema Metástasis. En mi parecer, yo creo que puede estar a buen recaudo, entre comillas, en el país, porque creo que aún personas no identificadas están en el sistema colaborando con el narcotráfico. ¿Todavía cree usted que exista corrupción y todavía hay gente enquistada recibiendo sobornos en la justicia de nuestro país? Me parece que sí, porque si después de determinar en el caso Metástasis que la máxima autoridad del SNAI, que los directores de las cárceles, que inclusive vimos antinarcóticos hace no mucho que les allanaron, que estaban involucrados con el narcotráfico, y no se ha hecho una depuración o aún menos una auditoría interna en el sector, es ilógico pensar que solo la máxima autoridad es la que estaba involucrada y que no tenía sus pilares bien asentados dentro de la institución. Y ojo, y ya se viene también la renovación de los vocales del Consejo de la Judicatura.
Eso también de alguna manera tiene que llamar muchísimo la atención de cara a qué va a pasar el próximo año, que todavía pues no sabemos qué va a pasar con también la elección de la Fiscal General de la Nación. Dos temas bastante sensibles para la justicia de nuestro país. Por supuesto, tenemos primero una Fiscalía General del Estado que tiene una vara muy alta, que es al menos de los últimos 15, 10 años la fiscal que más casos ha procesado, tanto de narcotráfico como de corrupción judicial. Porque hasta antes parecía que no había corrupción judicial, ¿no? Y llegó la Fiscalía y tuvo, la doctora Salazar, que tuvo que un poco sacar esto que estaba enquistado. Y por otro lado tenemos los vocales del Consejo de la Judicatura, que no es un tema menor, porque recordemos que al día de hoy tenemos, cerrando el 2024, un año más que el Ecuador cierra con jueces y jueces de la Corte Nacional encargados. No existen jueces titulares en la Corte Nacional de Justicia, y esto no es un tema menor, porque lamentablemente el juez que está temporal, está de paso en la Corte Nacional de Justicia, es mucho más proclive, no solo a actos de corrupción, sino inclusive a presiones, porque no es alguien que está así, no tiene una certeza de estar en ese cargo, mañana lo pueden inclusive sacar. Y así la importancia de que los vocales que sean designados sean gente proba y que de una vez por todas hagan una limpieza de la función judicial. Se haga una limpieza profunda, porque hemos venido de un 2024 y entre el 2023 y 2024 unos cambios en el Consejo de la Judicatura entre presidentes y vocales, que la conformación original, el único vocal no involucrado en temas de corrupción, narcotráfico, era el vocal Murillo. De ahí el resto todos están afrontando al menos un proceso penal. ¿Qué esperar del proceso para la elección de fiscal general? E incluso el consejero Guarderas ha dicho en este espacio que puede ser un proceso bastante peligroso. Ahí está de por medio incluso decisiones que podrían afectar completamente o acabar con una estructura narcodelictiva. Claro, y por eso es que yo siempre digo que el espejo tiene que ser México, ¿no? Porque cuando el Mayo Zambada hacía sus operaciones, él designaba a quienes eran los jefes de policía de toda la zona de Sinaloa, de Culiacán y todo eso, y ellos también podían poner jefes de seguridad. Entonces, en este caso no sería extrañarse que los grupos criminales también hagan presión a través de actores políticos para poner la próxima fiscal y que esa fiscal esté un poco, digamos, en contubernio con ellos, ¿no? Y eso puede ser muy peligroso y ahí sí esclararíamos el tema del narcoestado. Tiene una fiscal, ¿no es cierto?, que sea proclive a los grupos criminales. Seguramente están intentando hacerlo de esa manera, ¿no? Porque la gran piedra en el zapato de este 2023 fue la fiscal Salazar. Sin duda, realmente, ojalá en el país hubiera más gente como ella, porque realmente están ofreciendo su vida por el país. En cualquier momento la pueden asesinar, ¿no? Pasó con Villavicencio, es decir, los que denuncian a la criminalidad terminan muertos, ¿no? Entonces, yo te diría que lo más triste sería que este nuevo concurso de fiscal sea cooptado por los grupos criminales a través de actores políticos y ellos pongan una fiscal que a ellos les conviene poner para que estos casos no salgan a la luz. Pero todo depende también de la participación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De ellos va a depender. El concurso está en manos de ellos en estos momentos. De ellos dependerá. Creo que hay un avance al menos en tratar de incluir en el reglamento a personas involucradas con el narcotráfico, aún con el debate judicial, que esto se generó, el debate jurídico me refiero. Pero ese ya es un avance. Ahora, la norma, el reglamento por sí solo no garantiza nada. Hemos tenido grandes normas, pero pésimos postulantes o pésimos elegidos. O sea, eso no garantiza, y lo que a mí me parece curioso, ¿no? Ahora tenemos el miedo de que en la fiscalía, por ejemplo, exista alguien vinculado al narcotráfico y está muy bien, pero tuvimos un asambleísta vinculado a Pablo Muentes, pues. Pablo Muentes y también el señor Aliaga, vinculados abiertamente a esto y ejercían poder, fiscalizaban, y tenemos una asamblea que le hace el juego a intentar adivinar dónde está la doctora Salazar en uso de su licencia legítima, en vez de estar... Cuando es una persona que tiene 100% de riesgo, o sea, inadmisible. O sea, inclusive parecería ser que quieren que la historia se repita como lo que pasó con Fernando Villavicencio. Eso parecería ser que quiere la asamblea, parecería ser que quiere cercano a los que están cerca, valga la redundancia, al narcoestado, al narcotráfico, a los grupos de poder. Hablemos también de otro tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que se da la semana pasada. ¿Cómo ven ustedes la última denuncia que realiza la jueza Nubia Vera, quien de alguna manera estaba enfrentando la acción de protección de Verónica Abad, donde ella denuncia que desde el Consejo de la Judicatura le llega hasta una flash memory de cómo tendría que actuar en torno a esta acción de protección? ¿Cómo ve usted esta situación en donde de alguna manera ya tendrán que llevar por delante un proceso de fiscalización y demás? Hoy por hoy nosotros solamente estamos hablando del tema, pero quienes tendrán la última razón son las autoridades. ¿Cómo ven esto que de alguna manera puede también deslegitimar al Consejo de la Judicatura? Así es. Lamentablemente esto sí pone una mancha en el proceso judicial.
Se necesitan más jueces valientes. Ojalá que todo lo que relata la doctora Vera, esto llegue a manos de Fiscalía y se procese a quien deba procesarse y se esclarezca estos hechos. Ya no necesitamos jueces que se arrodillen al poder. Ya vivimos una década de aquello y les criticamos muchísimo y ahora sí se necesitan jueces valientes. Pero ojo, también todo este tipo de denuncias, si tenemos la valentía de hacerlo, también debemos canalizarlo a la Fiscalía para que se esclarezca y que no quede en una simple denuncia o en un simple ataque a una autoridad de turno, me refiero a la autoridad del Consejo de la Judicatura, sino que esto debe llevarse hasta las últimas consecuencias, porque si les llegaron a dar un pendrive a la doctora, si llegaron a ver influencias para que falle en cualquier forma que le hayan querido decir que falle, esas personas deben estar donde se merecen y es en la cárcel, porque no se puede permitir más interferencia. Pero de ser cierto, ¿qué pasa con el Consejo de la Judicatura y esto que se denuncia? Quiere decir que nuevamente está enquistado de gente que busca favorecer con dictámenes de acuerdo a su conveniencia. Por supuesto, y eso es la clave para depurar, y así también es la clave de por qué este tipo de audiencias, y todas las audiencias deben ser públicas, porque insisto, quien juzga al juez es la ciudadanía cuando esto es público, y creo que en el caso de la doctora Vera intentó que todas las audiencias sean transmitidas precisamente para que no quede duda de bien o mal lo que haya resuelto, sino de que ella estaba resolviendo en función a su creencia y no hay influencias, que eso es lo correcto. Voy a tocar el tema de la seguridad y con esto finalizo. ¿Qué se espera, Jean Paul, de esta campaña electoral? ¿Cree que volvamos a tener una campaña en donde pues la violencia prime, como pasó en las anteriores elecciones con la muerte de Fernando Villavicencio? ¿Qué esperar de esta campaña en donde, por ejemplo, Natalie Pernet decía en este espacio, esperamos llegar a la campaña todos vivos? Bueno, lo que hay que esperar es que cada candidato por lo menos ofrezca una solución alternativa a lo que estamos viviendo, ¿no? No sería técnico y muy profesional que los candidatos propongan cosas que ya se han hecho, ¿no? Pero en algunos que he visto siguen insistiendo en el tema de la militarización, de la mano dura, de las cárceles, cuando realmente la solución no está por ahí. Entonces yo lo que espero por lo menos de tantos candidatos, porque tenemos creo que 16, 15, en 16. total son como 4.600 con parlamentarios, asambleístas, vicepresidentes, presidentes, 4.600 y pico creo que son. Entonces la idea un poco es que por lo menos entre esos candidatos haya soluciones alternativas al problema de seguridad. Como te digo, un fenómeno multidimensional, integral. ¿Pero qué se espera de esta campaña? O sea, ¿pueden existir más amenazas? ¿Puede volver a pasar algo parecido con lo de Fernando Villavicencio? Y con esto no quiero alarmar, pero sí de alguna manera acentuar en la situación que atraviesa nuestro país en materia de inseguridad. O sea, ahí lo importante es que cada candidato tenga un análisis de riesgo real, es decir, que la policía, la DGI en este caso, haga los análisis pertinentes de cada candidato para verificar justamente el nivel de vulnerabilidad de cada candidato. No todos los candidatos van a ser igual de vulnerables, ni que tengan el mismo nivel de riesgo, pero sí proteger a los que aparentemente tendrían un perfil, digamos, de mayor riesgo. Hay algunos candidatos que se han pronunciado sobre el tema del narcotráfico, el crimen organizado y todo eso, que seguramente pueden estar en la mira de algunos grupos criminales y deberán tener mayor seguridad. Es impredecible decir, no, es que no existe, digamos, actualmente entre los candidatos que yo conozca, alguien con el perfil de Fernando Villavicencio, con esa tenacidad y esa transparencia y ese nivel de acusación, ¿no es cierto? Y con las pruebas que él tenía. Yo no creo que haya otro candidato que se acerque mucho a esto, y eso implica que su nivel de riesgo va a ser menor. Pero si hay algún candidato o candidata que comience a hablar del tema y de nombres, de información y exponga a grupos criminales, esa persona sabe que va a ser vulnerable y que podría ser victimada en cualquier momento, porque los grupos criminales evidentemente no les interesa hacerse muy conocidos por ciertas cosas, entonces van a tratar de neutralizar a cualquier persona que intente dar información sobre ellos, ¿no? ¿Qué espera usted, Javier, de esta campaña que ya está por empezar en 7 días? Pero primero, el tema de seguridad creo que es importante que se garantice a todos los candidatos, indistintamente su nivel de riesgo. Creo que también se debe verificar las condiciones que se le dan, ¿no? Porque cuando se le mata a Fernando Villavicencio vimos la camioneta en la que él se subía, que era una camioneta destartalada. Exactamente, es una camioneta que no cumplía el mínimo de seguridad. Pero por otro lado, que ojalá las propuestas de campaña y el debate sea mejor, ¿no? Porque lamentablemente tenemos un sinfín de candidatos, esta ya es la historia crónica del Ecuador y esto también hace que se disperse muchísimo las propuestas reales que se realizan. Ojalá que el debate que realice el CNE en el 2025 para miras ya de lo que sería la primera vuelta sea un debate serio y se organice bien, ¿no? Y que no sean con preguntas casi que inservibles e inútiles, que en realidad lo que hace es que sigan proliferando estos partidos y ojalá que estas reformas inclusive que se tramitan para que
se limiten el financiamiento a los partidos políticos, no a los movimientos. Pero eso no se aplicaría en esta, sino se aplicaría en 2 años, para las próximas elecciones, para las seccionales. Pero ya creo que es un avance en caso de que se llegue a aprobar, porque debemos de evitar en el Ecuador la proliferación de partidos políticos. Esto no solo que no ayuda a la democracia, sino que en muchos casos ha servido de partidos de alquiler e inclusive de actos irregulares económicos, me refiero. Jean-Paul, para el 2025 vamos a tener un país más seguro, de acuerdo a los índices con los que terminamos pues este año, de acuerdo al trabajo que ha realizado también la ministra Mónica Palencia, Giancarlo Lofredo. ¿Qué se espera para el siguiente año? Yo diría que para los próximos años nada alentador, porque estos procesos son muy largos, van a tomar 5, 10 años al menos. México lleva 24 años sin resolver nada, porque el poder narcotráfico es tan alto que es una guerra perdida. La guerra contra las drogas es una guerra perdida. Y mira que inclusive hay la hipocresía detrás de todo esto, porque los países que más la van son los países ricos. La rentabilidad de un kilo de cocaína en México puede estar en los $6,000, pero es de 18,000 en las calles de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué país del primer mundo le interesa que se acabe el narcotráfico? A ninguno, porque el tema de lavado es un tema de inyectar dinero a una economía. Entonces yo te diría que lastimosamente lo que el gobierno nos vendió no es posible. Él no puede llegar a Durán y decir, no es cierto, verán, me quedo aquí, esto en un par de semanas va a estar arreglado. No puede ir al oro y repetir la historia. Nos va a tomar al menos 10 años salir de esto, por lo bajo. ¿Sí? Al menos, porque implica mucha política social, económica, participación del sector privado, reinserción, rehabilitación, o sea, cosas que demoran mucho tiempo. Entonces, venderle a la gente, inclusive ningún candidato que va a asistir a las próximas elecciones debería vender la idea que en 4 años esto se va a resolver, porque eso sería mentirle también al país y crear una falsa expectativa. Yo creo que por lo menos esto en 2, 3 periodos podría resolverse, pero siempre y cuando, como señalo, se le quite la rentabilidad al narcotráfico. Hasta que el narcotráfico sea una actividad tan rentable, es difícil combatir eso. Porque en los mismos países donde se vende la droga y está la demanda, no les interesa que se acabe el problema del narcotráfico. Justamente es parte del Plan Fénix, que de alguna manera pues ha expuesto el presidente de la República, Daniel Noboa, a acabar con el narcotráfico de nuestro país. ¿Le quedó claro a usted durante este 2024 el Plan Fénix? ¿Cree que se puso en marcha? A ver, yo vi una carpeta que entregó Mónica Palencia a la Asamblea Nacional el día de su juicio político diciendo aquí este Plan Fénix no lo abran porque aquí hay temas bastante sensibles y de seguridad. Pero ante lo que hemos visto y ante el trabajo del gobierno, ¿nos queda claro cuál es el Plan Fénix? Le pregunto a usted. Creo que es difícil identificar cuál es en sí el Plan Fénix. Lo que sí se ha visto son acciones del gobierno. Que han tenido o no han tenido fruto, que han tenido o no han tenido resultado es diferente. Pero sí se ha visto acciones, se ha controlado cárceles, ha militarizado con los pros y contra que esto ha acarreado. Creo que se ha visto algo de actividad de parte del gobierno en materia de seguridad. Creo que falta muchísimo. Como bien decía Jean-Paul, creo que esto no es una salida a corto plazo, es a largo plazo. Tiene que atacarse varios frentes en los que ojalá este Plan Fénix sea algo diseñado a más de un año o un par de meses, porque si no hubiese sido un acto ilusorio, algo que no iba a ocurrir, y que cualquiera que sea el candidato que llegue al 2025 a las elecciones, que tenga el favor popular, tenga un plan serio y concreto, y que un plan que pueda servir. Ojalá el Plan Fénix, si no resulta Daniel Noboa electo, sirva a otro gobierno para que tome la batuta, porque también en el Ecuador somos campeones, perdón la expresión, en que todo lo que hace el mandante anterior está mal y volvemos siempre a foja cero. Entonces, claro, si siempre volvemos a foja cero, nunca vamos a avanzar porque nos quedamos en círculos. Me quedo con eso, agradeciéndoles muchísimo Javier y Jean-Paul por acompañarme en este análisis en materia jurídica y de seguridad de nuestro país. De alguna manera esperamos tener un 2025 en donde se dé un proceso completamente transparente, principalmente para la elección de los vocales del Consejo de la Judicatura, para la elección de una nueva fiscal general, que exista un plan en donde de alguna manera paulatinamente se vaya pues rehabilitando a los reos y a la vez acabar con el crimen organizado. Creo que es el ideal que tenemos todos para un Ecuador en el 2025 y que esperamos que esto pueda hacerse realidad. Les deseo a ustedes dos unas felices fiestas, feliz año Jean-Paul, feliz año Javier, que este 2025 nos traiga muchísima prosperidad, paz, justicia y seguridad para el Ecuador. Gracias por compartir nuestros contenidos a través de Visionarias DC. Para mí siempre es un gusto acompañarlos en el desarrollo de las entrevistas. Creces cuando tu empresa crece. A gran responsabilidad, gran respaldo. Visítanos en corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. ¡Qué bestia! ¡Papá, bájale! Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana.
Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. DJ Billeteado al micrófono. Para todos los que buscan un hit de suerte, aquí va. Con Loto, todos los boletos tienen raspe. Raspa, gana y billetéate al ritmo de los premios instantáneos. ¿Estás listo para ponerle música al billete? Loto tiene el beat de la suerte y es para ti solito. Loto, para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. Allá afuera, existe una fuerza natural que nos mueve. The Kia EV5. La expresión más atrevida, consciente y revolucionaria de nuestro compromiso con la vida. Más que un SUV 100% eléctrico, es el inicio de la movilidad eléctrica diseñada para movernos a todos. The Kia EV5, 100% eléctrico. EV for all. Kia. Movement that inspires. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC,